a buscar en sus Biblias un texto que puede ser que usted incluso sepa de memoria. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, y estaremos leyendo los versos de 5 y 6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es palabra de Dios. Ahora, hermanos, el pasaje que hemos leído hace un momento está en lo que se conoce como el discurso de despedida de Jesús o de la partida de Jesús. Él está tratando de introducir en aquellos discípulos que han caminado con él la idea de lo que va a suceder. Y ya les ha dicho que se va y que volverá. Pero realmente son realidades muy difíciles para entender. Y aquellos hombres no estaban capacitados para darse cuenta la profundidad de la verdad que él les estaba dando. Y a mí me encanta el personaje de Tomás. Es un discípulo curioso. Tiene una inquietud espiritual y una curiosidad que lo hace preguntar para avanzar y alcanzar lugares más altos de revelación y de espiritualidad. Siempre se le tacha como el incrédulo. Hasta hay un dicho, ¿no? Cuando la gente no te cree, tú le dices: no seas como Santo Tomás, porque la fama que tiene Tomás es de ser incrédulo. Pero yo no lo veo así. El resto de los discípulos ya había tocado a Jesús y lo habían visto. Lo único que él era lo suficientemente honrado para decir que quería tener la misma experiencia y que no estaba entendiendo, por ejemplo, en este diálogo con el Señor, lo que el Señor le quería decir. Así que él tomaba muy en serio el aprendizaje y a partir de ahí hacía sus preguntas. En el texto de la mañana de hoy lo vemos partiendo de esta respuesta que les ha dado Jesús. Jesús ha comenzado diciéndole: no se turben, no estén preocupados, no se angustien. Y les cuenta lo que va a pasar. Sin embargo, han terminado, ellos han estado cenando, Jesús les ha lavado los pies, ¿verdad? Todo ese es el contexto donde se desarrolla esta pregunta. Y lo primero que Jesús le habla es de que él va a ir al Padre en una intimidad extraordinaria con el cielo, en una extraordinaria relación con el Creador. Para gente común como Tomás y como nosotros, realmente era una cosa difícil de entender. Y creo que Tomás entiende que Jesús va a ir, pero a algún lugar en geografía. Sin embargo, Jesús le aclara y le dice una respuesta que, gracias a Dios por las dudas, porque cuando la gente expresa las dudas, pueden ser esclarecidas, y gracias a la duda de Tomás, hoy tenemos esta respuesta tan extraordinaria. Tomás, con valentía, le pregunta: pero ¿cómo pues podemos saber el camino? Porque Tomás quiere llegar a ese lugar y quiere seguir ese camino, porque de alguna manera le ha dicho el Señor que también hay lugar para ellos. Así que en esa pregunta hubo honradez, hubo valentía y sinceridad de conocer las cosas del Señor. Y ahí el Señor es cuando responde: yo soy. Uno de los grandes yo soy del Evangelio de San Juan. Y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Hoy de manera especial nos vamos a centrar en la primera parte. Jesús diciendo, yo soy el camino. Primeramente, estos yo soy de Jesús para nosotros resultan normales, pero en aquel contexto tenía mucho que ver con la relación que tenía Jesús con la divinidad. Con la misma esencia, Jesús y Dios eran la misma cosa. Para eso tenemos que recordar aquel pasaje en la zarza ardiente, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y cuál es tu nombre? ¿Quién tú eres? ¿Y qué responde Dios? Yo soy el que soy. Así que para un judío era casi que un sacrilegio que alguien dijera, yo soy. Sin embargo, Jesús podía decirlo, porque la divinidad de Dios también habitaba en Jesús. Y Él está por ahí enmarcando que Él, como enviado del Señor, después nos dice que es el camino, el único camino que lleva al Padre. El camino es uno de los grandes temas de la fe judía. Es uno de los grandes temas que trae todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 5:33 dice, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios ha mandado. Hay varios textos, aquí tengo varios, pero bueno, por ejemplo, uno que ustedes conocen muy bien, el Salmo 27:11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Amén. Hay muchos textos que si ustedes buscan van a estar hablando del camino. Y de alguna forma Jesús retoma esa idea, que es una idea muy judía, de seguir el camino de Dios. Y ahora el Señor les indica que para caminar hacia Dios deben levantar sus ojos de las cosas terrenales y poner su mirada en Él y poner su mirada en el Padre. Porque conocer a Jesús es conocer al Padre. Y seguir a Jesús es llegar al Padre. Nosotros podemos hacernos tantas preguntas como Tomás en relación con esta verdad espiritual. Pero antes de explicarla mejor, me gustaría dar una frase categórica. Solamente por Cristo podemos llegar al Padre. No hay otro camino. No hay otra vía. Recuerden el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Todos los caminos no llevan a Dios. Solamente Cristo. Y nada más haría ahora explicar un poquito, por lo menos con ejemplos muy elementales. Usted está perdido, usted llega a una ciudad que no conoce. Y le pregunta a las personas cómo llegar a un lugar. Y a usted le dicen, a 3 cuadras dobla a la derecha, después de 2 cuadras doblas a la izquierda, después de la casa verde hay un atajo, tomas por el atajo. Eso pudiera ser una manera de llegar, pero lo más probable es que si hay demasiadas instrucciones, usted no llega. Pero hay una manera muy sencilla de llegar. Si la persona te dice, sígueme que yo te llevo. Y usted no le va a preguntar dónde queda, ni dónde tengo que doblar, ni cómo puedo llegar. Usted lo único que va a tratar es de no perder a aquel que le está guiando. Y es un ejemplo perfecto para darnos cuenta que eso es lo que hace Jesús con nosotros. La llamada de Jesús a sus discípulos fue, sígueme. Y sigue siendo el llamado que Dios nos hace, que Él nos hace hoy a cada uno de nosotros. Porque cuando tú sigues a Jesús, cuando tú conoces a Jesús, tú puedes conocer al Padre, tú puedes llegar al Padre. Jesús es el único camino capaz de unir el cielo en su santidad con la tierra en su imperfección y su pecado. El cielo con su eternidad y la tierra con sus limitaciones y su humillación. Y hay una historia del Antiguo Testamento que también
es muy simbólica y que nos ayuda a entender perfectamente qué quiere decir que Jesús es el camino. En Génesis 28 nosotros encontramos a Jacob. Jacob, un personaje mentiroso, un embustero. Él acaba de engañar a su padre creyendo que la bendición que él está tomando de parte de Dios, él podía también engañar a Dios. La historia ustedes lo conocen. Jacob era el hijito de mamá y mamá es la que prepara la estrategia porque su hermano, que parece que era un poco tonto, le había dicho un día que tenía hambre, que le cambiaba la bendición de ser el primer hijo, la primogenitura, por un plato de lentejas. Todos conocen esa historia, ¿verdad? Y Jacob, ni tardo ni perezoso, se deja guiar por su mamá y le roba la bendición a su hermano, que era privilegio de aquel que había nacido primero. Aunque eran gemelos, primero había nacido su hermano Esaú. Y de hecho, desde su nombre, ya ahí viene el carácter de este ser. Dice, Jacob significa el que agarra por el calcañal, el que suplanta, el engañador. Y como todos los actos tienen consecuencia, él logró su propósito, pero la consecuencia de su propósito es que tiene que huir del hogar paterno. Por sus malas decisiones, se está viendo solo en el camino rumbo a la casa de la familia de su madre. Y yo me imagino que allí, separado de su tierra, separado de su familia, él piensa, cargado de culpa, cargado de vergüenza, cargado del sentido que tenía haber pecado y todas las consecuencias que había traído. Él puede pensar que el Dios de sus padres le puede haber abandonado. Y en aquella circunstancia llega la noche y Jacob pone como almohada una piedra. Hermanos, es un símbolo extraordinario. Es una historia llena de simbología. ¿A alguno de ustedes se le hubiera ocurrido alguna vez poner una almohada, una piedra como almohada? Es preferible no poner nada. Digan la verdad, porque el dolor de cabeza con que usted se levanta no está escrito. Pero yo pienso que es todo un símbolo que recuerda que sin Dios no hay descanso. Lo repito, sin Dios no hay descanso. El único que te hace descansar es Dios. Y esta actitud de poner su cabeza sobre una piedra, quiere decir que es un descanso lleno de cargas, lleno del peso de la culpa, lleno del pecado, lleno de la dureza del corazón, lleno de lo que ha sido una vida lejos de Dios. Y cuando estás en ese estado, no hay reposo verdadero, porque lejos de Dios no hay descanso, no hay oasis para tu vida. Y Jacob es un símbolo de nuestra humanidad, de una humanidad caída, de una humanidad pecaminosa, pero Dios en su misericordia y a pesar del pecado de Jacob, a pesar del engaño, a pesar de a él querer engañar a Dios tomando la bendición, para la sorpresa de Jacob, hay un sueño donde Dios está allí para él. Dice que hay una escalera con ángeles que suben y bajan. Y aquella noche Dios viene al encuentro de Jacob. Y el Dios lejano del cielo, el Dios inaccesible, el Dios cuya santidad no es compatible con el pecado de Jacob, mira con misericordia a Jacob, el engañador, el ladrón, el que creía que había incluso
robado la bendición de Dios sin que Dios se diera cuenta. Y entre ese abismo, entre el cielo y la tierra, cargada de pecado y el cielo cargado de santidad, se mueve a favor de Jacob la misericordia de Dios, como se sigue moviendo la misericordia de Dios a tu favor cada día de tu vida. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Así que esta escalera, que es un símbolo que une los dos mundos, por la iniciativa amorosa de Dios y por su misericordia, dice que también tenía ángeles que subían y bajaban. Los ángeles son ayudas de Dios, ¿verdad? Dice, hay salmos que hablan, la Biblia habla constantemente de la angelología. Salmo 91:11, ustedes lo conocen muy bien. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuántos de ustedes en la pandemia leyeron el Salmo 91 y decían, el ángel del Señor está aquí? El Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios por ese tipo de promesa. Y en esa escalera donde había ángeles que subían y que bajaban, hay toda una imagen poderosa de la obra de Cristo y de la imagen de Cristo. Porque es solo Cristo el camino que lleva al Padre. Es solo Cristo el que puede romper esa extraordinaria diferencia que hay entre la tierra y su pecado y el cielo y su santidad. En este sentido, me gustaría dejarles algunas ideas para que ustedes guarden en su corazón. La primera idea que quiero regalarles, y que es preciosa porque usted y yo la hemos vivido. Dios es un Dios perdonador. Dale la gloria a Dios, porque su sangre te ha cubierto y por su perdón nosotros hemos sido reconciliados con Dios y podemos tener acceso a la gracia. A veces Dios nos perdona primero y el problema está en que es usted quien no se puede perdonar. Porque el corazón contrito y humillado, nos dice la palabra, que el Señor no lo desprecia. Y lo primero que tenemos que aprender es que cuando Dios, que es aquel que puede juzgarnos, nos ha perdonado, usted tiene que aprender a mirarse con ojos de misericordia y recibir ese perdón por la sangre de Cristo. No hay nadie tan malo, no hay nadie tan pecador, no hay nadie tan hundido, ni tan triste, ni tan enfermo, que la gracia salvadora de Dios no le pueda alcanzar. Dice la palabra que Dios es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Y que se goza en darle a sus hijos una nueva oportunidad, una y otra vez, como se la da a Jacob. Y en ese momento Él le invita, ¿verdad?, a ser parte de su pueblo. La Biblia es estimulante por una razón muy interesante. La Biblia no es el libro que te dice, sé bueno como ellos fueron buenos, sino que te presenta gente de carne y hueso, con tus mismas situaciones, con tus mismos pecados, con tu misma limitación. Y sin embargo, aunque están cargados de pecado, cargados de defectos, cargados de errores, Dios se glorifica en sus vidas y les usa como también puede usarnos a nosotros. La Biblia nos confronta con nuestra humanidad, pero de alguna forma nos lleva a la santidad de Dios. El número 2, que la primera idea que les estoy dejando es, no importa donde tú estés, la gracia de Dios por medio de Jesucristo te alcanza y hay perdón para ti. Gloria a
La segunda idea que les quiero dejar tiene que ver sobre el camino y aquellos que no se definen por el camino que es Cristo. El problema de muchas personas no consiste en vivir extraviadas, sino que es algo más profundo y más trágico. En realidad viven sin camino. Pueden moverse mucho, pueden hablar, agitarse, trabajar, crear proyectos, organizarse, ir siempre corriendo, pero en realidad no van a ninguna parte. Viven girando siempre en torno a sí mismos o a sus pequeños intereses terrenales. Su vida se convierte en una repetición. No conocen la alegría del que se renueva y crece. Van añadiendo años a su vida, pero no saben infundir vida a sus años. Su existencia transcurre sin dirección, sin horizonte. No saben lo que es extraviarse ni reencontrarse. No tienen tampoco la experiencia de sentirse guiados, sostenidos y orientados. Su vida se reduce a andar y desandar. Tal vez también nosotros debamos hoy recordar que Cristo es un camino que hay que recorrer, que es el único camino acertado para vivir intensamente, para escoger la vida hasta sus últimas consecuencias y hasta la plenitud que el Señor nos ofrece para regalarnos y poder disfrutar de la gloria de Dios. El tercer elemento que les quiero dejar es que Dios estuvo con Jacob allí en su soledad, como está con cada uno de nosotros. Que el Señor nos alcanza donde estamos y nos invita diciéndonos: sígueme, yo soy el camino. Jacob nos recuerda que cualquier lugar puede ser lugar de encuentro con el Señor. Jacob acepta que Dios siempre ha estado allí, porque después, cuando él se despierta, dice: realmente este lugar es puerta del cielo, ¿verdad? Sin embargo, muchas veces Dios está ahí contigo. Dios está ahí para ti. Y tú no eres capaz de verlo porque estás mirando en tu interior, en tus afanes, en tu vida ajetreada, en vez de levantar tu mirada para ver al Señor. Cuando estamos cargados, atribulados, huyendo de nuestra realidad, de nuestro pasado, de nuestros miedos, llenos de quejas, de dolencias, muchas veces Dios está y no podemos darnos cuenta. Pero Dios siempre está ahí para ti. Y tú puedes ir y abrirte a Él y reconocerle como aquel que es el camino en tu vida, al cual puedes seguir. Y decir tú también, como Jacob, esa expresión de asombro: Jehová está en este lugar. Jehová está conmigo. Jehová está contigo en tu cocina. Jehová está contigo en tu carro cuando manejas. Jehová está con cada uno de sus hijos en medio de sus circunstancias. Hermanos, yo creo que en esta Cuaresma usted tiene que tener una certeza grande. Dios no quiere que te quedes en el nivel donde tú estás. Él quiere moverte a estaturas espirituales superiores. Y la semana pasada trabajamos el símbolo de Jesús como el arca de salvación. Y hoy estamos viendo el símbolo de Jesús como el camino, como el único que puede unir nuestra miseria terrenal con la santidad de Dios para darnos acceso. Permita que el Espíritu Santo le lleve a lugares superiores de espiritualidad.
Busque esa intimidad en este tiempo con el Señor. Y siga a Cristo, que es el camino y quien te va a llevar a ir disfrutando en tu vida de ese amor que no es solo para ahora, sino que es eterno, de la salvación, de la misericordia y de la paz que solo el Señor puede ofrecer. No tenemos por qué ser un pueblo que ama a Jesús y que vive cargado y angustiado. Usted puede descansar en el Señor, seguirle, dejarse guiar y puede disfrutar de la plenitud que Cristo vino a traernos. Y que usted pueda decir en esta mañana, realmente Jesús es el camino de mi vida. Jesús es el que me guía. Jesús es el que me ha llevado a un encuentro y a sentir el abrazo de amor del Padre como una realidad en mi vida. Vamos a orar.